¿Qué tal? Estás en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica que se transmite a través de Facebook Live, porque ser mujer es un privilegio. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil, donde hoy Dios deposita las perlas de su amor, con este tema tan maravilloso. Ay, Dios mío, yo me quito mis lentes para leer. Donde Sandra nos va a contar su experiencia de vida después de la vida y el perdón. Y bueno, tengo el gusto de compartir micrófono con Sonia Soto. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Bueno, muy feliz de estar de nuevo aquí. Me tomé unas largas vacaciones. Buenas, necesarias. Porque estaba bastante ocupada, pero aquí estamos siempre porque nos tenemos que sentir solidarias con las mujeres. Y primero con Dios y luego con las mujeres. Por eso tenemos esta invitada de lujo. Estén muy atentos, por favor, porque apenas yo, por lo menos, he visto solamente 2 videos de ella, pero es un regalo del cielo, las cosas que el Señor le dio a ella para bien de toda la humanidad. Y como bien dice el Señor la palabra, el que tenga oído, que escuche. Y bueno, tenemos esta invitada de lujo, invitada por nuestro Señor, que es Sandra Ortiz. Ella es, pues primero hija de Dios, es casada, madre de 4 hijos, psicóloga al servicio de Dios. Ha escrito algunos libros sobre esta experiencia y pues bueno, te cedemos el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandrita? Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María y de Papá San José. Muchísimas gracias por esta hermosa invitación. Mira, vamos a aclarar algo. Fíjense que pareciera que ella tardó en contestar, sí. Pero es que el internet de acá, nosotros estamos en Estados Unidos, ella está en Colombia, entonces no está en la misma velocidad. Sí. Entonces a ella le llega tardío, así que pedimos disculpas por eso, tengan paciencia, pero vuelvo a repetir, muy atento. Vamos a encomendarnos como todos los martes a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Y tú que nos estás viendo, estás llamada a ser santa, a formar unos hijos santos y a devolver ese esposo que nuestro Señor te entregó en el altar más sano y más santo. Solo hace falta que aprendamos a amar, y para eso vamos a tener hoy unas semillitas que Sandra nos va a compartir. Y ahora sí, todo tuyo el micrófono. Cuéntanos tu experiencia, que bueno, ella creo que sí lo expliqué ya, que tuvo una experiencia de vida después de la vida, y el tema de hoy es el perdón, porque ella pasó por una situación delicada en su niñez. Ella dice que, bueno, Dios le regaló ese corazoncito que gracias a Dios no era rencoroso, pero por ahí había una personita que la había lastimado y Jesús le pide que ella le vaya a pedir perdón. Y ahora sí, todo tuyo el micrófono, Sandra. Bueno, pues sí, tuve por misericordia y gracia de Dios una inmerecida experiencia hace 16 años en medio de una tribulación familiar. Terminé enfermándome y de esta enfermedad pues terminé teniendo un encuentro con el Señor muy especial en la eternidad, donde vi el impacto de mi muerte sobre mis seres queridos, donde viví mi juicio particular, donde por misericordia de Dios pues no me condenaba, iba para el purgatorio. Y estando allí en ese purgatorio, lo que vi fue algo impresionante, y es el hecho de que una de mis penas más grandes era el no haber sabido manifestar el amor y el perdón y haberlo vivido aquí como lo debía haber vivido acá en la tierra. Entonces, pues, una de las cosas particulares que el Señor me mostró, bueno, era el haber pedido perdón, pero más allá de eso fue lo que yo tenía que perdonar. Entonces, hubo un momento en que yo empecé a ver a toda mi familia, mis seres queridos o las personas que habían estado cercanas a mí, que de una u otra manera me habían hecho algún daño, pero de manera particular no sentía nada fuerte hacia ninguno más que hacia una de esas personas, que era pues de pronto la herida que yo había cargado toda la vida, la que me había traído muchas consecuencias en muchas áreas de mi vida, y era pues precisamente por un abuso que viví de niña, un abuso sexual que viví siendo muy pequeña a los 5 años.
veo a esa persona y pues no, yo no veía a esas personas así como las vemos acá en la tierra, simplemente veía como unas fotografías, es lo que yo puedo explicar, como unas imágenes a tamaño natural, y yo quería con todas las fuerzas de mi alma que esas personas estuvieran ahí, primero para manifestarles el amor, el agradecimiento, para pedirles perdón, pero de manera particular me llamó muchísimo la atención el ver a esta persona, y cuando lo veo a él, pues yo tenía que perdonarlo, verlo a él, o sea, fue sentir un amor increíble, o sea, yo quería manifestarle a todos el amor, porque yo quería que sintieran el amor de Dios, pero de una manera tan especial a él, que era la persona que más daño me había hecho. A él quería transmitirle ese amor que yo había empezado a sentir con el Señor desde que me encuentro con Él en la eternidad, porque pues digamos, mi testimonio es muy largo, muy extenso, pero hubo momentos en que yo pude sentir esa plenitud del amor de Dios, una cuando llego y me encuentro con Él, y otro momento también muy importante fue ahí, cuando yo siento que debía transmitir todo ese amor del Señor hacia esta persona. Y resulta que ahí me doy cuenta que yo pensaba acá en la tierra, o sea, momentos, digamos, meses, incluso de pronto un par de años antes de que me pasara esta experiencia, yo pensaba que yo ya había perdonado eso. Yo sentía que yo ya no tenía nada, pues, que sanar más en mi corazón respecto a esa herida, porque pues yo estaba en una comunidad católica, una comunidad donde se hablaba mucho del perdón, donde se hacían seminarios, retiros, bueno, de perdón, y yo asistía a todo eso, a las oraciones, yo ya había hecho incluso mi penitencia por amor, y yo sentía que pues ya, sentía que eso ya se había sanado y ya había perdonado a esta persona, incluso pues yo me lo encontraba en mis reuniones familiares, y pues sí sentía que obviamente había avanzado, el Señor había hecho un trabajo en mi corazón, yo podía estar en el mismo espacio con Él, podía saludarlo de una manera muy cordial, pero aún había algo de resistencia, ¿sí? Hoy día entiendo que esa resistencia de todas maneras era como esa niña de 5 años todavía interiormente en mí, sintiendo temor, más allá que el sentirle rabia, resentimiento, repudio, alguna vez haberle deseado el mal, no, eso el Señor no lo permitió, pero sí sentía que yo tenía cierto temor, como que todavía estaba esa niña interior en mí, teniendo un poco de resistencia porque había quedado con miedo hacia él. Entonces yo compartía con él, pero yo no podía sentarme al lado de él, o sea, era una de las cosas, yo podía saludarlo cordial, compartir en el mismo espacio con la demás familia, las demás personas, pero cada uno como en su esquina, pero yo aún así yo pensaba, no, pues pues yo ya perdoné eso, yo ya no tengo nada de eso en mi corazón. Cuando yo estoy ahí viéndome delante de esa imagen y entendiendo que yo tenía que transmitirle todo ese amor del Señor a él, me di cuenta que yo no había perdonado como el Señor quiere que yo perdone, como Él quería que nosotros, ese amor que todo lo perdona, ese amor de Dios que es maravilloso, que por más pecadores, que por más que hayamos herido su corazón, él está dispuesto a otorgarnos esa misericordia maravillosa y a perdonarnos, y que cuando nos perdona nos sigue amando, o sea, como a diferencia de nosotros los seres humanos que a veces sentimos que hemos perdonado porque ya hago una oración, digo te perdono, pero yo no olvido, o sea, esas cosas, yo perdono pero no olvido, y bendito, incluso yo hoy día digo bendito sea Dios que no olvidamos. Eso para mí es un regalo, el no olvidar hoy día es un regalo, porque es que yo puedo ver de dónde me sacó el Señor. Si yo olvidara lo que me pasó, pues entonces no puedo ver de dónde me sacó el Señor y puedo caer en la tentación de la soberbia espiritual, de creerme que jamás a mi Dios me ha ayudado para nada, yo no he necesitado nunca a Dios, yo he podido todo solo, y no es así.
Dios permite que los recuerdos se queden asociados después a sentimientos buenos, a cosas buenas, ya no a cosas o sentimientos malos. Permite que se queden para que nosotros seamos conscientes de dónde nos ha sacado y reconozcamos su gracia y su misericordia. Entonces, no es ese perdón de que yo perdono pero no olvido, o sea, hay un rencor detrás de esa frase no es un perdón real, o está bien, obviamente yo siempre digo que hay que hacer claridad en que todos los casos no son iguales, hay personas que de pronto perdonan una situación, pero por santa prudencia, por el bien de proteger esos corazones y esas almas, sobre todo por el bien de las almas, a veces es prudente tomar distancia, ¿sí? Porque de pronto la otra persona no está en esa conversión que debe estar y pues yo me sigo exponiendo a que me sigan haciendo daño y eso tampoco lo quiere el Señor. Él no quiere, no desea eso, pero ahí me mostraba que yo realmente no había perdonado como tenía que perdonar, como realmente es el perdón de Dios en la eternidad, que Él perdona y ama, y se queda amando, porque no es solamente como ese perdón. Yo voy al sacramento de la confesión y el Señor me perdona, pero entonces me dice, yo te perdono, pero no olvido. No, el Señor sí olvida, realmente sí olvida cuando uno se arrepiente de corazón, cuando uno se confiesa con verdadero dolor de corazón y tiene un verdadero propósito de enmienda y repara, porque dentro de las cosas que yo veía cuando yo estaba en mi juicio particular, era que todos esos pecados y todas esas cosas malas que yo había hecho, que aparecían en esas pantallas, porque yo vi mi vida en unas pantallas, la viví otra vez en la eternidad, donde yo veía que esos pecados que yo había confesado con dolor de corazón y que había reparado, ya no me pesaban, ya no había oportunidad que el enemigo me acusara frente a esa situación, porque yo lo había ido a entregar en el sacramento de la confesión y el Señor me había perdonado y me había amado, me seguía amando y me acogía nuevamente, no me hacía a un lado, me acogía, o sea, no era tú te sientas en la esquina y yo me siento en la otra esquina, no, Él estaba a mi lado, siempre ha estado a mi lado. Y tampoco de yo, ese olvidar, sí, el Señor en su infinito amor y misericordia, sí, nos libera de todo esto y nos vuelve, como lo dice el Salmo, nuevamente blancos como la nieve, ¿no? O sea, cuando nos limpia de todos esos pecados. Y entonces ahí entendí que yo no había perdonado como debía perdonar, no lo había hecho. Y entonces hay un momento en que yo le pregunto al Señor, Señor, Él me hubiera pedido perdón, ¿en qué momento estando en la tierra Él iba a ir a pedirme perdón? Porque tal vez yo siempre estuve esperando eso, que Él en algún momento me buscara y me dijera, te quiero pedir perdón por lo que te hice cuando eras niña. Yo siempre estuve como esperando que eso en algún momento pasara. Y el Señor en la eternidad me dice, no, Él no tiene la gracia. Y ahí es cuando me dice, por eso es que si tú vuelves a la tierra, cuando vuelvas tienes que ir y poner la otra mejilla. Pues no le entendía en ese momento a qué se refería y obviamente él me explica y me dice que tengo que ir a perdonar, que el poner la otra mejilla, obvio que no es ir a que le hagan a uno otra vez lo mismo, el poner la otra mejilla es el perdón. Eso es poner la otra mejilla, el perdón, la reconciliación. Y entonces él me dice que debo buscarlo y manifestarle todo eso que yo estaba sintiendo en ese momento, porque yo quería ahí, yo no quería que eso fuera una imagen, yo quería tenerlo ahí de verdad, yo quería que él estuviera frente a mí y poder abrazarlo, porque yo ya no tenía ahí, yo ya no tenía nada, o sea, ni ese miedo, ese temor de esa niña, ni ese dolor, porque sí había quedado un dolor por haber vivido eso. Claro, esa herida a mí me dejó muchas consecuencias a lo largo de mi vida. En mi casa no se dieron cuenta porque ese momento de mi vida coincidió con mi entrada al colegio por primera vez. Yo no fui a jardines ni nada de eso, yo directamente entré a colegio.
En esa época, pues sí ya existían esas cosas de jardines y todo, pero no, a mí me entraron directamente al colegio. Y mi mamá pensó que, pues mi mami dice que yo era una niña muy alegre, que mejor dicho llegaban las visitas y que yo cogía no sé si sepan, bueno, donde nos ven el molinillo, que es el de batir el chocolate, que yo iba a la cocina, cogía el molinillo, que me ponía a cantarle a las visitas, a bailarle a las visitas, o sea, era una niña muy extrovertida, ¿sí? Muy tranquila, muy alegre, y que yo sí tuve un cambio después de que entré al colegio, pero es que coincidió la misma situación, los 5 añitos cuando yo vivo este abuso con mi entrada al colegio, y entonces mi mamá pensó que era que a mí me había afectado mucho la entrada al colegio y que eso había hecho que yo me hubiera vuelto retraída, tímida, porque a raíz del abuso yo me volví retraída, tímida, insegura, que hoy día se lo agradezco al Señor porque también lo he hablado en mi testimonio. Yo después descubrí que Dios también permitió esto porque me protegió. Sandra, ¿me estás escuchando? Sí, ya te escucho. ¿Me escuchas ahora, Sandra? Sí, te escucho. Ok, hay algo que sé que a muchos nos quedó haciendo ruido. ¿Cuándo? Porque tú dijiste que ese proceso de perdón solamente había en una oportunidad que el alma, o sea, querer de Dios que el alma no se vuelva a acercar a aquella persona. Pero ¿cómo poder saber cuándo es y cuándo sí y cuándo no? Porque él te lleva, y Marilena también, el Señor a través de un sacerdote le dijo que le pidiera perdón al que había abusado de ella. Y cuando ella le dice, ¿por qué? Él le dijo, porque lo juzgaste, le dijo el sacerdote, estaba totalmente lleno de Espíritu Santo. Pero tú acabas de decir una cosa, porque a lo mejor es personal, pero yo creo que hay muchas personas que van a estar pensando lo mismo. A lo mejor yo me he excusado diciendo, la persona no está preparada y yo no me acerco. Entonces también puedo ser que estoy faltando al amor profundo que Dios está pidiendo. Quisiera que nos explicaras cuándo exactamente te hizo sentir el Señor que entonces allí no. ¿Te acuerdas cuando lo dijiste, verdad? Sí. Bueno, mira, lo que pasa es que todos los casos son particulares y no, por eso digo que no podemos generalizar, porque habría que revisar puntualmente la situación de cada persona, en qué situación están, o sea, en qué situación están con esa persona que les hizo daño, cómo es, si conviven, cómo es esa convivencia, cómo es esa relación. Habría que analizar muchas cosas para determinar cuándo es prudente tomar distancia, porque se hacen más daño mientras estén juntos que cuando están de pronto distanciados, ¿no? O sea, pero eso solo a la luz del Espíritu Santo. Y yo digo, por ejemplo, en el caso de los esposos, eso solo se puede hacer en obediencia. Eso no es que yo ya tomo las riendas por mi cuenta y actúo como ovejita sin pastor, ¿no? Uno tiene que ser obediente y ahí toca buscar precisamente la guía de un santo sacerdote que le pueda a uno direccionar situaciones puntuales, sobre todo, por ejemplo, cuando yo hablo de enfrente sobre el tema del matrimonio y de las parejas. Para mí es muy importante siempre que haya una obediencia bajo la dirección de un santo sacerdote, pero hay otras ocasiones o situaciones diversas con otras personas que de pronto no convivo, con las que no convivo, con las que, bueno, incluso sí puede ser dentro de la misma convivencia familiar. Hay que aprender a discernir esto con claridad, porque hay personas que reinciden demasiadas veces en la misma situación, en el mismo pecado, en la misma condición, y el Señor quiere que nosotros perdonemos siempre, pero no que alcahueteemos siempre, porque terminamos volviéndonos cómplices del pecado del otro. Hay unos límites, todo tiene que tener un límite, todo en las cosas del Señor también son de equilibrio, y no nos podemos salir de ese equilibrio. Y cuando ya se sobrepasan los límites, aquí es cuando yo también hablo de lo que el Señor en algún momento me explicó, porque yo no entendía, pues cuando leía o cuando veía lo de la corrección fraterna,
yo no entendía por qué llegaba un punto en que el Señor hacía un llamado a que la persona tenía que ser expulsada de la comunidad. O sea, a mí me parecía un poco contradictorio el hecho de que en un pasaje se nos dijera que teníamos que perdonar siempre, el 70 veces 7, que es siempre el perdón, siempre se tenía que dar siempre el perdón. Pero cuando leía este otro pasaje de la corrección fraterna, bueno, llámalo aparte, corrígelo, si no cambia, busca un testigo, 2 testigos, y si aún no cambia, que lo sepa la comunidad, y si ya lo sabe la comunidad y aún no cambia, pues expúlsenlo de la comunidad. O sea, para mí era muy fuerte. Yo decía, esto parece un poco contradictorio, porque yo debería perdonarlo cuando lo llamo aparte, cuando lo llamo delante de los testigos, cuando la comunidad se entera y sigue haciendo lo mismo y no cambia, pero pues tengo que perdonar porque tengo que perdonar siempre. Pero ahí entiendo que el Señor no quiere eso, que perdonemos siempre. Sí, claro, tenemos que perdonarlo. Y aquel que se va de la comunidad, hay que perdonarlo, sí, hay que perdonarlo, pedirle al Señor la gracia de que lo podamos perdonar. Pero el Señor acá, yo le decía, pero ¿por qué, Señor, ya llega un punto en que ya no puede estar ahí? Entonces él me explicaba y me decía que pues obviamente el estar ahí, primero es una persona que puede traer mucha contaminación, que puede influenciar, traer contaminación hacia otros, que nosotros somos el cuerpo místico de nuestro Señor. Él es la cabeza, y yo lo veo como si nosotros fuéramos una célula de ese cuerpo, y si hay una célula que está dañada y empieza a dañar a las que están a su alrededor, o como un racimo de uvas, que si una uvita está dañada y la dejamos ahí dañada, empieza a dañar el resto del racimo. Entonces es como una forma de proteger la comunidad, de poner unos límites, de dar un ejemplo, porque los demás no pueden creer que eso es correcto y ese comportamiento se debe seguir expandiendo al resto, y los demás se van a justificar en que si el uno lo sigue haciendo, pues el otro también. Y él, pero me decía algo más bonito todavía, y es que él decía que esas personas que terminan siendo expulsadas de la comunidad, hay un propósito especial, y es que tienen que ir a vivir un desierto, porque en el desierto Él los cogerá por su cuenta y los enamorará, y ahí puede venir la posibilidad, la gracia de que esa persona empiece un camino de conversión, empiece una transformación de su vida. Y hay muchas personas que, mientras se les tolera todo el tiempo o se les alcahuetea todo el tiempo su pecado, su reincidencia en su mal comportamiento, pues como no ven un límite a esto y ven que todo el mundo se conforma en esa situación de vida de él, pues siguen pecando y nunca paran, porque ya están acomodados en el pecado. Pero cuando tienen que ser expulsados y empiezan a vivir un desierto y empiezan a asumir las consecuencias de su comportamiento, las consecuencias de sus actos, y empiezan a vivir todo eso que tienen que vivir, entonces es cuando se acuerdan del Señor. Y ahí se pueden acordarse del Señor, se pueden acoger, y ahí pueden empezar un verdadero camino de conversión. Mientras nos volvamos alcahuetas del pecado, difícilmente la persona va a entender que necesita cambiar, que necesita acogerse a Dios y tener una transformación, tener una conversión. Entonces, pues todo esto era lo que pues yo entendía de lo que el Señor me quería hacer ver, y por eso entonces yo no podría decir en este momento, a no ser de que me dieran un ejemplo puntual y con todas las características, y poder a la luz del Espíritu Santo analizarlo y poder referenciar cuál sería la situación prudente en ese caso. Pero yo pienso que siempre uno debe actuar en obediencia. Sandra, sin embargo, quedó bien claro, porque ahí se ve de todas maneras al final que está la voluntad de Dios y el amor de Dios, porque en ese desierto Él se va a ocupar de aquella alma. Quedó muy claro, muy claro. Bueno, bendito. Gracias, hija. Dios te está diciendo, continúa. Bueno, entonces yo entendí también, viviendo ese misterio en ese momento con el Señor, delante de esa imagen que les digo, yo quería que fuera real, yo no quería que fuera una imagen.
entendí que el perdón definitivamente no era humano. El perdón es una gracia sobrenatural, el perdón es divino, que nosotros como seres humanos tenemos que estar dispuestos a perdonar, de tomar la decisión de perdonar, pero pedirle al Señor que nos dé la gracia. Y hemos escuchado muchas personas que, o por lo menos yo lo escucho frecuentemente, muchas personas en mi consulta que me dicen, que yo no puedo perdonar, es que esto ha sido muy difícil, me ha traído muchas consecuencias, ¿cómo perdono yo esto? Yo no puedo perdonar. Yo les digo, tranquilos, está bien, porque es que el perdón no es humano, el perdón es divino, hay que pedir la gracia. Pero es muy grave cuando uno escucha a personas que también me ha tocado tristemente escuchar personas que me dicen, no, es que yo no puedo perdonar, no puedo y además no quiero, yo no quiero perdonar, ¿qué tal? Es que no se lo merece, es que no sé qué, como si nosotros estuviéramos premiando al que nos hizo daño con el perdón, cuando los premiados somos nosotros primero, porque los que estamos cargando con ese bulto de rencor, de rabia, de resentimiento, de odio, somos nosotros. Nosotros no nos damos cuenta y a la espalda llevamos una maleta, un costal gigante lleno de rencor, de rabia y todos los días la persona que no perdona, cada día es como si le echara más carga a ese bulto porque le pesa más y uno lo puede ver, por ejemplo, en personas ya de la tercera edad que de pronto están llenas de rencor por algo que les hicieron en su vida, en su infancia, en su adolescencia, y que las escucha uno y hablan constantemente de lo mismo y repiten y repiten y repiten, y entonces uno dice, esta persona está tan llena de ese resentimiento, de esa rabia, y que en vez de aligerar la carga con el paso de los años, pareciera que se echara más carga e incluso hasta a veces lo vemos en sus estados físicos, no a todos, pero yo a veces veo personas que andan agachaditas de la tercera edad, ya con esas jorobas, y es como el peso de la vida, el peso de las cargas, de lo que no pudieron perdonar, no en todos los casos, obviamente no digo que en todas las personas que de pronto llegan a esta edad y se ven así, es por esa, no, hay cosas obviamente de orden natural, de orden orgánico, algún problema en la columna, lo que sea, pero a veces hay personas de estas que uno las ve como si de verdad tuvieran esas cargas invisibles, porque no las pueden ver, pero las sienten ese peso de no haber sanado, de no haber perdonado, de no haber reparado. Y es triste porque el Señor no nos quiere así, Él nos quiere libres de esas cargas. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Él la gracia, porque la gracia del perdón es divina y Él puede venir e instaurarla en mi corazón. Entonces yo le puedo decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Mira, yo no puedo perdonar, de verdad me cuesta, no sé cómo hacerlo, pero yo sí quiero, ayúdame, dame tu gracia, dame la luz, la gracia de tu Espíritu Santo, entra en mí y hace esa obra para que yo pueda hacerlo. Y ahí fue cuando yo siento que a mí se me desaparece cuando yo siento esa gracia, es que es indescriptible esa gracia para perdonar de Dios. Ahí yo siento que ya se me va absolutamente todo eso que yo tenía en mi corazón, como esos miedos, esas prevenciones, ese dolor, absolutamente todo lo que había quedado asociado a esa herida, se va de mi corazón. Y por eso yo quiero llegar y abrazarlo y solamente transmitirle el amor de Dios. Y yo lo quería tener ahí, decirle, mira, yo no tengo nada contra ti, yo quiero que tú sepas que en mi corazón no hay nada contra ti, yo ya te perdoné, yo quiero que tú sientas este amor que Dios te tiene para ti. O sea, yo quería transmitirle todo eso, y después cuando el Señor ya me dice que entonces yo lo debo hacer, y eso es lo que yo debo hacer. Y pues bueno, yo ya salgo, o sea, cuando yo ya salgo de todas mis hospitalizaciones, porque en total tuve 5 hospitalizaciones con 3 cirugías, cuando ya logro ya estar en recuperación en mi casa, pues yo salí de ese hospital, pero es que yo no lo puedo explicar, porque es que yo salí como llena de esa gracia del amor y del perdón de Dios.
Y de hecho, pues cuando yo salí de allá, yo empecé a pedirle perdón a todo el mundo, a mis familiares con los que me encontraba, con los que me veía, a pedirles perdón, a decirles que los amaba, a darles las gracias por tantas cosas maravillosas, a mis papás, a mis hermanos, o sea, con todos los que me encontraba, con los que no pude, incluso hice cartas, mandaba cartas, yo quería que todo el mundo supiera que los amaba, incluso con mi familia espiritual, porque yo también hablo en mi testimonio, digo cómo uno también responde en la eternidad por su familia espiritual, y yo en ese momento estaba en una comunidad muy bonita, Corporación Belén Casa Fraterna, en cabeza del doctor Rafael Arango, que es mi papá, y es porque para mí él sigue acá, y más que nunca ahora lo siento más presente y más que nunca, y de hecho parte de lo que me impulsó a hacer estos videos fue él, después de que él parte a la eternidad, él como que me hace un llamado a que, ¿qué estás haciendo? Entonces yo por eso también empecé nuevamente a retomar la evangelización con mi testimonio para la gloria de Dios. Y él en ese año, el Señor incluso también me puso a pedir perdón en la comunidad. Al final de año, en la despedida del año, pues delante de todos yo me paro y les digo que pues que les doy las gracias por todo lo que han hecho por mí, pero que les pido perdón por si les causé algún daño, alguna herida, tal vez pensando que yo no tenía nada malo con nadie, porque esa era mi sensación, o sea, yo nunca había tenido un problema, un conflicto, algo con algún hermano de comunidad, no me había pasado, entonces yo sentía que yo no debía nada, ¿sí? Que no debía nada, aún así yo quise pedir perdón. Y para mi sorpresa, al final, bueno, el doctor Rafael dijo una frase muy bonita después de que yo pido perdón, dice, bueno, esta ha sido la mejor evangelización de todo el año. Y eso fue muy, muy gratificante, muy bonito, porque pues fue algo que el Señor me impulsó a hacer, o sea, Él movió mi corazón para que yo me parara y pidiera ese perdón público. Y para mi sorpresa, miren cómo uno sí puede, a través de las actitudes inconscientes, puede llegar a hacer daño. Yo había hecho un daño a una de mis hermanas de comunidad, porque ella se me acerca al final y me dice, ay, gracias porque esas palabras que tú dijiste me trajeron paz, me ayudaron, porque yo sí tenía algo contra ti, no sé qué, y me contó que ella se había guardado un resentimiento porque yo en algún momento, sin de verdad darme cuenta, ella había llegado, yo no la había mirado, no la había saludado, y pues que eso la había afectado. Y realmente nosotros podemos pasar por la vida haciendo daño inconsciente. Es difícil porque uno no se da cuenta de esas cosas, pero está bien que uno pida en la confesión también perdón cuando uno se confiesa por el daño inconsciente que uno haya podido generar, de manera inconsciente pudo haber generado. Pero en este caso, ya retomando otra vez lo que el Señor me pide, yo estaba tan llena de esa gracia que yo quería que ya Él se me apareciera, yo quería, incluso tenía la ilusión de que de pronto en algún momento Él me iba a visitar en mi recuperación, y yo quería verlo y quería abrazarlo, darle ese abrazo de parte del Señor, hacerle sentir ese amor de Dios y decirle todo eso que yo tenía en mi corazón que quería decírselo, y pues no, Él no, obviamente nunca fue a visitarme. Entonces yo decía, bueno, cuando ya me recupere, cuando yo ya esté mejor, voy a ir a buscarlo y voy a ir a manifestarle todo esto, porque era un fuego, una cosa que yo no puedo explicar, era algo que se había avivado tan fuerte en mi corazón que a mí se me había olvidado eso, los temores, las inseguridades, que yo hoy día sé que cuando el Señor pone ese fuego, esa gracia de impulsarte a perdonar, a reparar, a sanar, a reconciliarte, ese fuego del Espíritu Santo que se aviva en el corazón, uno pierde los miedos, pierde la pena, pierde la vergüenza, la soberbia, el orgullo, todos esos obstáculos que el maligno suele ponernos para poder hacer un acto de perdón. Cuando uno tiene la intención, pero el maligno empieza a ponerle a uno, uy no, qué pena, qué miedo, uy no, qué vergüenza, uy qué pensará, uy qué dirá, uy no, yo qué tal, yo no le voy a decir nada, que él venga primero, que no sé qué, todas esas cosas horribles que impiden la gracia, que impiden la bendición. Ahí se va, a mí se me fue todo eso, yo ya no tenía temor de nada, yo solamente quería ir y hacer eso.
Entonces yo decía, bueno, cuando ya esté mejor, cuando ya pueda salir de casa, voy a ir a buscarlo. El todo es que empezaron a pasar muchas cosas porque ya venían fines de semana con otros compromisos y cosas y cosas y cosas, hasta que ya esa idea tan fuerte que tenía al comienzo ya se empezó a hacer distante. Ya yo decía, bueno, después. Ese bueno después fue que esa gracia que el Señor me había dado se fue entibiando, ya no era ese fuego de que ya me voy a ir a buscarlo ya con ese ímpetu, ya no, ya eso se fue enfriando, hasta que llegó un momento en que yo un día estaba ahí en la corporación, en la casa fraterna, en la comunidad, iba a dar una charla de mi testimonio a un grupo de personas que habían llegado a la comunidad. Y cuando yo tomo el micrófono para empezar a hablar, el Señor me dice, ya te he dado 1 año de gracia y no has hecho lo que te pedí. Para mí eso en ese momento fue muy doloroso. No, yo en ese momento con el micrófono ahí yo me puse fue a llorar. Yo era llorando, yo lloraba porque yo en ese momento sentí que el Señor me había dado esa gracia, todo eso tan grande que me había dado y que pasó 1 año y no me di cuenta que pasó 1 año y no hice nada. Entonces yo me puse a llorar y todos pues ahí me veían como impactados de que qué me había pasado y pues les dije que el Señor me había acabado de recordar que me había dado 1 año de gracia para hacer algo que me había pedido y que no lo había hecho. Entonces ese mismo día yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Definitivamente yo no pude sola, tú lo tienes que hacer por mí. Tú tienes que poner el día, la hora, me pones la persona, me pones las palabras, tú lo haces por mí, porque yo ya no lo pude hacer. Y resulta que ese año, un poco tiempo después de esto, ese año, en el día de mi cumpleaños, pues yo estaba ahí en mi Santa Eucaristía, que para mí es el regalo más maravilloso de todos. Estaba ahí en mi Eucaristía de cumpleaños, cuando yo siento que el Señor me dice, te voy a dar un regalo de cumpleaños. Entonces yo le decía al Señor, pues Señor, qué mejor regalo que este, o sea, es que yo ya no necesito nada más, o sea, esto es lo mejor. Y ya después de que nos vamos con mis papás, estaba con mis papás, ellos me iban a celebrar con un almuerzo en su casa, nos vamos para allá. Cuando estamos ahí, suena el teléfono y no contesté yo, pero alcancé a escuchar, era esta persona. Y le decía a mi mamá que él tenía que pasar, que iba de entrada por salida, que iba a recoger unas cosas, y yo en ese mismo momento sentí en mi corazón que el Señor me decía, este es el momento. Y empieza una batalla interior, una batalla espiritual, porque yo sentí, dime, me preguntas. No, que nos estamos gozando de que regalo de cumpleaños. Sí, ese es el lenguaje de Dios. Exacto, entonces empieza esa batalla interior, ¿no? Y el maligno ahí por su lado diciéndome, no, es tu cumpleaños, ¿qué vas a hacer eso ahorita? No, estás con tu familia, es tu cumpleaños. No sé, empiezan con esa lucha donde, no, sí, el Señor me está pidiendo esto, y bueno, llega esta persona, realmente entra, saluda, realmente era entrada por salida, recoge sus cosas, y yo con esa batalla interior ya se estaba despidiendo de todo el mundo. Yo sé que a mí mi ángel de la guarda fue el que me empujó, porque yo estaba todavía ahí sentada en esa silla que no me paraba. Mi ángel me empujó, yo sentí que fue eso, que el Señor tenía que hacerlo así para que yo me parara, y me paré y le dije, no, espera un momento, es que necesito hablar contigo. Y en ese momento pues él cambia su rostro, yo siento que él interiormente sintió que yo le iba a hablar de ese tema. Nos fuimos obviamente aparte, yo empecé a hablarle, yo empecé a decirle, bueno, tú sabes lo que me pasó, tú sabes lo grave que estuve, yo quiero que tú sepas que en la eternidad yo pude verte, yo te quería decir que yo ya no tengo nada contra ti, que yo ya te perdoné, que no debes tener nada en tu corazón, porque yo ya te perdoné, yo ya no tengo nada, yo lo único que quiero es que tú sepas que el Señor te ama. Yo empecé a decirle, y cuando yo le estaba diciendo todas estas cosas, el Señor internamente me dice,
pídele perdón. Y yo empecé como con ese diálogo interno con el Señor y le decía, pero ¿por qué? ¿Yo qué le hice? O sea, yo también me pasó lo mismo que tú. Entonces yo ¿qué le hice? Entonces, porque pensaba en esa niña de 5 añitos que pues no le había hecho nada. Entonces yo decía, pero ¿yo qué le hice? Entonces el Señor me insistía, pídele perdón, ¿sí? Hasta que, bueno, le hice caso y yo le dije a él, le dije, mira, y yo también te pido perdón si yo te hice algo, si algo te hirió, y empezó, él se quebrantó completamente y empezó a decirme, no me pidas perdón, tú no me tienes que pedir perdón por nada, quien te hizo daño fui yo fui el que te hizo daño, perdóname. Y ahí entendí que Dios había querido a través de eso que me pidió activar en él, en ese corazón, la gracia de poder decir de su boca, de sus palabras, perdóname, que él pudiera hacerlo, porque eso es una gracia, es algo que viene de Dios, es una acción de Dios y ahí el Señor hizo que eso sucediera. Y cuando él está así quebrantado, pidiéndome perdón, pues nos abrazamos. Cuando yo le estoy abrazando en ese amor del Señor, porque ahí pude sentir ese amor del Señor y ese amor por Él, entonces me veo a un niño herido, que había tenido que pasar cosas difíciles en su infancia, entonces yo sentí mucha compasión y entendí, no lo justifiqué, pero entendí por qué él había hecho lo que había hecho. Y en ese abrazo también empecé a acordarme de una cantidad de cosas hermosas que yo había vivido con él antes de que pasara todo esto. Alguien, incluso cuando yo hice este video y hablo de esto en mi canal, una persona me hizo una pregunta que si eso no sería una estrategia de él para... que porque incluso me acordé que él me había enseñado a bailar, que él jugaba con nosotros, que tenía muchos detalles y cosas especiales pero me hacían esa pregunta, que si acaso eso no sería un plan estratégico de este abusador para poder acceder a la confianza, y pues no, de pronto la pregunta no fue formulada tal cual como le estoy diciendo, pero eso es lo que entendí, como para que uno se ganara la confianza de uno y uno cayera. Yo lo que puedo decir, claro, habrán casos así y sabemos que hoy día estamos enfrentando una situación muy grave a nivel de las redes sociales, con estas personas que tienen tendencias y conductas erradas hacia los niños, muy graves, que sí arman todo un plan y toda una estrategia para acercarse a los niños y para terminar abusándolos. En mi caso sé que no era así, o sea, en mi caso sé que esta persona, esos actos eran genuinos, eran naturales, eran propios de alguien que convive, pero que el enemigo entró y hizo de las suyas en él y entró a través de sus propias heridas, de sus propios vacíos y traumas. Entonces, yo lo único que puedo decirles es, después de haber hecho este acto, bueno, cuando hice ese abrazo y empiezan todos esos recuerdos bonitos y esa paz, esa alegría para con él, empecé también a hacer una oración, porque el Señor me pone ahí a hacer una oración de bendición, pidiéndole al que se rompa esa atadura, porque ahí también entiendo que eso venía de generaciones atrás, era una situación que se había replicado en la familia, y por lo general las heridas de abuso son de familia, y ustedes, si han vivido esto, si tienen la posibilidad de hablarlo con sus familiares, van a encontrar entre sus padres, hermanos, tíos, que algo hay de eso, porque por lo general suelen ser ataduras espirituales y que se replican de generación en generación. Entonces yo empecé a pedirle al Señor que nos sanara, que nos liberara, que nos desatara, que nos reparara de todo eso que venía de generaciones atrás. Entonces fue algo muy bonito, muy lindo, que hoy día yo les puedo decir que yo hoy con él me encuentro, o sea, los encuentros en familia, o sea, ya no es tú en una esquina y yo en la otra. No, eso ya no es así, ya nos sentamos al lado, yo lo puedo saludar de un abrazo, de un beso, quiero lo mejor para él. No me interesa que sepan quién es, porque no quiero que lo juzguen ni que lo señalen. Yo solo sé que Dios le ama de una manera increíble y que
Él quiere ese perdón como el que yo, después de haber pasado por todo esto, conocí la vida de Santa María Goretti, y para mí fue muy impactante cuando yo vi y entendí esa parte, cuando ella, después de haber vivido esta trágica situación de haber sido apuñalada por quien intentó abusarla, violentar, abusarla sexualmente, ella en su agonía, porque pues obviamente ella no lo permitió, no permitió ese abuso, y ella se murió porque el joven que quería abusarla sintió tanta rabia hacia ella que lo que hizo fue apuñalarla. Ella en su agonía dijo: por amor a Jesús, lo perdono y lo quiero a mi lado en el paraíso. Ese es el perdón de Dios. Ese es el perdón al que debemos aspirar. Cuando yo me encuentro con eso, yo decía, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Yo lo quiero. Y hoy día lo digo para de pronto las otras personas que obviamente me han llegado a herir, que yo las perdono y las quiero a mi lado en el paraíso. Porque yo quisiera que nadie se condene. Después de esto que el Señor me dejó vivir, sé que condenarse es terrible, terrible. Es una cosa que no hay descripción alguna para eso. Y por eso yo no quiero ni siquiera los que me han herido de manera más grave, porque después de esto he tenido que vivir otras situaciones en mi vida. Yo no quiero el mal para ellos. Les deseo todo el bien y los quiero a mi lado en el paraíso, como ella y muchos otros santos que así se han pronunciado frente al Señor, frente a quien les ha herido y les ha hecho daño. Entonces, el perdón, esa gracia es una gracia que además se debe renovar constantemente, porque hay situaciones donde tú no puedes, donde te toca seguir conviviendo con quien te estás haciendo daño, lo que hablábamos hace un momento, pero hay situaciones donde yo no tengo opción, donde no tengo opción. ¿Qué debo hacer? Dime. Mira, está bien lo que tú estás planteando y es hermoso, pero ¿cómo en el caso de una pareja, de un matrimonio, que constantemente la mujer se siente herida o viceversa, por ejemplo, por infidelidad? Eso es grave. Seguramente le va a dar la gracia, ¿no? Pero ¿cómo? Sí, quisiera que tú lo enfocaras porque seguramente le sorprendía por eso. Ajá, sigue. Mira, eso es muy grave. ¿Por qué? Porque, o sea, una cosa son defectos de carácter, o sea, es que todos los días me hiere porque es que es de muy mal genio, se la pasa peleando todo el día, es un defecto de carácter. Y entonces ahí es cuando yo les estaba diciendo que la gracia del perdón se debe renovar todos los días, continuamente, porque debo aprender a sobrellevar esta situación con esta persona que tiene ese defecto de carácter, que es enojón, mal geniado. Entonces, es una gracia que yo todos los días tengo que renovar para saber llevar, para saber cumplir con una obra de misericordia que es sufrir con paciencia los defectos del otro. Y en el matrimonio sí toca harto, sufrir con paciencia los defectos del otro, porque no somos perfectos y cada uno puede tener un defecto de carácter, que eso es una cosa, los defectos de carácter. Otra, los pecados graves, los pecados mortales, como el adulterio. Esto es diferente. Y aquí sí es cuando yo hablo de los límites, porque el Señor no quiere que uno se vuelva cómplice del pecado del otro. Entonces, que yo veo que mi esposo hoy llegó de estar sé que ya tiene otra mujer, y entonces, bueno, lo perdono, le doy otra oportunidad. Al otro mes, otra mujer, bueno, lo perdono, le doy otra oportunidad al tercer mes, y así se la pasa toda la vida. Dios no quiere eso. Él no quiere eso, porque lo que nosotros estamos es volviéndonos cómplices del pecado del otro, y no hay un límite, no hay esa oportunidad de las que hablábamos, de que ese hombre viva el desierto y se encuentre con el Señor para que tenga un verdadero cambio, un verdadero propósito en mente. Yo tengo que perdonar siempre, siempre. Sí, claro que sí. Si él ha tenido
10 infidelidades, 10 infidelidades, pero otra cosa es alcahuetear y permitir que eso siga siendo una constante en la vida que está generando tanto daño a esa esposa y a esos hijos, porque esto aquí es, o sea, esto es otro tema que en algún momento pues yo lo tengo que contar dentro de mi testimonio, porque el Señor me mostró la gravedad del adulterio en una familia. O sea, Él me mostró cómo es el impacto, cómo es que se vive espiritualmente, cómo es que se vive la situación del adulterio en un matrimonio y en una familia, y me lo reveló a través de cómo era la relación sexual dentro del sacramento del matrimonio y cómo es en el adulterio, o todas estas desviaciones que estamos viendo hoy en día, todo lo que no está dentro del sagrado sacramento del matrimonio, todo ese tipo de perversiones y relaciones desordenadas. Él me lo mostró, y desde la parte espiritual esto tiene una implicación, una trascendencia para la eternidad, no solo acá, para la eternidad muy, muy grave. Entonces, por eso es que uno no se puede convertir, o sea, no puede ser partícipe de una situación así. Dios no quiere eso, no, Él no quiere que nosotros permitamos que sea vulnerada nuestra dignidad de esposa, de mujer, de madre, de hija de Dios, la dignidad que Él nos ha dado y nos ha confiado y que está respaldada por su gracia. No quiere que la veamos vulnerada por estas situaciones, y yo tristemente he tenido que conocer muchos casos de mujeres muy vulneradas por este tipo de situaciones donde no saben qué hacer y saben que el esposo acaba de llegar de tener relaciones sexuales con una prostituta, por ejemplo, y que viene a pedirle que tenga relaciones y que hagan como si nada. No, eso tampoco lo quiere el Señor. O sea, sí que perdonemos, listo, tienes una debilidad, tienes un problema, tienes una situación en la que tampoco te puedo dejar botado y dejar solo, porque acuérdense en que prometimos en el altar ser fieles y estar a su lado en la salud y en la enfermedad. Y en este caso, estas personas tienen una enfermedad una enfermedad de orden emocional, espiritual, moral, ¿sí? Que también necesitan un acompañamiento, pero hay que saber qué tipo de acompañamiento, porque mi acompañamiento no puede ser alcahuetear, o sea, bueno, estoy aquí, haga conmigo lo que quiera y no pasa nada. No, porque las mujeres que han permitido esto, yo no he encontrado una sola mujer que me diga yo soy feliz así. Yo soy feliz sabiendo que mi esposo viene de estar donde la otra o donde las prostitutas, y yo soy feliz que él venga y haga conmigo lo que quiera, además porque acá hay una enfermedad grave, y es que las personas que se pierden en este tipo de pecados exigen en el matrimonio un montón de cosas de impureza, de prácticas tan impuras, que pues la esposa obviamente queda sumamente vulnerada y sumamente herida por todas estas prácticas a las que muchas veces son obligadas o sometidas. He tenido que encontrar casos hasta donde han sido tan ultrajadas que han sido violadas por su propio esposo, ¿sí? Porque las obligan, porque las someten. Entonces, Dios no quiere esto. El Señor no quiere esto. Él le duele muchísimo, le duele mucho el que está perdido, esa oveja perdida, el que está en adulterio, y le duele mucho esa esposa, porque es su esposa. Jesús se casa con nosotros, le duele mucho su esposa vulnerada, su esposa ultrajada, su esposa triste, y sus hijitos, los hijos de esos matrimonios que también reciben consecuencias de todo esto, porque esto tiene una implicación muy fuerte, lo que es el adulterio. Entonces, por eso les digo que esto hay que discernirlo a la luz del Espíritu Santo y con mucha prudencia, y ojalá que de verdad uno encuentre santos sacerdotes para esto. Sí, sí. Queremos darte las gracias por tu tiempo, pues nos llegó la hora de cerrar. Otro pedacito de tu testimonio que a mí me gusta mucho es que tú hablas que muchos santos primero sentían la herida, pero luego iban ellos a pedir perdón al que los había herido. Vamos a cerrar el programa. Ahorita te doy un espacio por si te faltó alguna idea por cerrar,
preguntándonos primero, ¿quién es mi enemigo? Porque los enemigos de Jesús son porque ellos agreden a Jesús, no porque Jesús no sienta amor hacia ellos. Y preguntando, ¿qué hago por esos enemigos? He pedido la gracia del perdón, porque si tú llámale un abusador, llámale un esposo, llámale un político, y tú no le deseas estar contigo en el paraíso, no le deseas abrazarlo, no estás listo para ir al cielo. Y yo no te deseo un purgatorio y mucho menos largo, entonces mejorarlo en vida. Entonces siempre cerramos con una pregunta: ¿quién es mi enemigo? ¿Qué estoy haciendo hoy en día por él? Lo quiero perdonar. Y ahora sí, si quisieras cerrar con algo que te ha hecho falta y con una oración, porque siempre cerramos con una oración. Ok. Bueno, en mi caso yo acojo las palabras de nuestro Señor en el Evangelio cuando nos dice justamente qué hacer frente a nuestros enemigos, que Él nos dice, oren por sus enemigos, bendigan a sus enemigos, devuélvanle bien por mal y ámenlos. Y estoy segura que se puede hacer porque es por su gracia. O sea, yo sé que todo lo que el Señor nos ha pedido en la palabra es posible. Él no nos hubiera pedido algo en la palabra si no fuera posible. Es posible por su gracia. Entonces, sí lo podemos hacer con su gracia. Hay que pedirla, vuelvo, insisto, hay que pedirla. Y podemos hacer un ejercicio muy lindo en la Eucaristía en el momento de la paz, imaginar a ese enemigo al lado nuestro y empezar a darle la paz de Dios, empezar por ese signo de la paz. En el nombre del Señor te doy la paz del Señor sea contigo. Ya después podemos empezar: en el nombre del Señor te doy la paz y en el nombre del Señor te perdono, y empezar a insistir en esa oración y en ese ejercicio que lo aprendí de alguien que quiero mucho, Octavio Escobar. Él me enseñó ese ejercicio y es un ejercicio muy lindo de perdón que termina el Señor actuando y empezando. En el momento en que tú menos te des cuenta, ya no va a ser algo como obligado, sometido, sino que va a ser cada vez más espontáneo. Tú imaginas a esa persona y cada vez va a ser más sincero, más natural ese perdón hacia ella. Ahí va la gracia del Señor. Entonces los dejo de pronto para que practiquen esa oración en ese momento o en cualquier otro momento del día que Dios lo ponga en su corazón. Eso el Señor ahí va obrando, va actuando y va instaurando esa gracia del perdón en el corazón. Y cerramos con una oración. ¿Quieres cerrar tú el programa o no quieres cerrar? Bueno, Señor, te damos gracias por esta tremenda enseñanza que nos viene directamente del cielo. Sigue iluminando a esta hija tuya y haciéndola dócil para que ella siga extendiendo esta semilla de santidad a través del perdón. Sigue ungiéndola a ella y a su familia y a todas las personas que hemos escuchado y que van a seguir escuchando esa enseñanza que viene directamente del cielo. Gracias, Señor. Derrama Espíritu Santo sobre nosotros. Y en este tiempo tan malo, tú estás derramando una gracia inusitada. Danos, y te pedimos allí, María, que intervengas para que nos des la docilidad de aceptar esa maravilla, esa gracia que nos está dando y que nos está enseñando a través del perdón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero, antes de cerrar, recordarles que Sandra tiene un canal en YouTube, Sandra Ortiz, porque ahí pueden ver esto que ella nos comparte, es un granito de arena. Hay muchísimas cosas muy interesantes sobre matrimonio, sobre muchísimos temas que nos van a ayudar como personas, para que la empiecen a buscar por ahí. Si tienen alguna duda, por ahí le pueden escribir. O no sé, y los libros que están en PDF y que pueden buscarlos, y entonces ella tiene sus libros ya editados, pero decidió ponerlos de esa forma para que los recibamos de una forma gratuita, solo que una persona puede dar una ofrenda muy natural. Dios la bendiga. Es una enviada de Dios. Dios te bendiga. Qué gracia de haberte conocido, querida. Muchas gracias. Igualmente, Dios las bendiga. Muchas gracias por tan linda invitación. Ay, Dios. Muchas gracias y vamos a cerrar ahora sí. Ay, Dios mío.